Hacia 1566, el indio Ñauincopa, curaca y anacona del encomendero español don Amador de Cabrera, descubre para su amo la mina de mercurio. Se realizaban entonces las festividades del Corpus Christi en la ciudad de Huamanga, cuando Cabrera entregó al pequeño hijo de Ñauincopa su sombrero, guarnecido y adornado con joyas de plata y oro, extraviando el sombrero del español entre la multitud de gente. Ansioso y preocupado por el destino de su pequeño vástago, el curaca Ñauincopa puso en camino a su patrón español para que descubriera a 20 leguas de distancia, en el cerro Huancahuilca, la famosa mina, a la que inicialmente identificaron como la descubridora. El denuncio fue amparado y se le otorgó el derecho de propiedad de la mina, que fue llamada Todos los Santos y posteriormente Santa Bárbara. Fue entonces que el virrey Toledo le escribe a las autoridades metropolitanas, al rey de España, Felipe II, con la noticia de que iba a realizar el más venturoso matrimonio de la humanidad, casar Potosí con Huancavelica, que era una frase que me imagino dejó al rey un poco sorprendido, pero que tenía este trasfondo, ¿no? Si el mercurio de Huancavelica podía usarse con los minerales de plata de Potosí, esto iba a dar una gran riqueza al imperio español, como en efecto sucedió. Fueron unos tiempos, podríamos decir, en que la sierra sur del Perú, incluyendo lo que hoy es Bolivia y el Alto Perú, era sinónimo de riqueza, era la zona de mayor transacción comercial, y por eso las ciudades que estaban en el medio de estos dos ejes de la minería, por ejemplo Huamanga, Cusco, Puno, La Paz, eran como puntos de escala en la ruta del mercurio. Las mejores minas de mercurio fueron las de Huancavelica. 3.000 indios las servían en 1586. Había también negros, inclusive en aquella época, que trabajaban en los hornos de beneficio. Y los indígenas venían de diversas regiones, de manera que ir a una ciudad minera era pues como la Nueva York de nuestros días, ¿no? Por eso las villas mineras también se caracterizaban por una vida nocturna, porque había casinos que le llamaban garitos o casas de truco, en la cual la gente jugaba a las cartas, había un juego de billar un poco diferente al que ocurre ahora, o simplemente cantinas, ¿no? Prostíbulos también. Por lo mismo, los curas siempre hablaron muy mal de las ciudades mineras y trataban de impedir que los indígenas de sus parroquias fuesen a la villa minera, porque decían que eran lugares del demonio. Por eso es que el virrey, a fin de tranquilizar la conciencia de estos religiosos, erigió muchas iglesias, de manera que tú vas a Huancavelica y ves una cantidad de iglesias desproporcionada para la población. Pero el polvo tóxico de los socavones enfermó gravemente a los indios. La mortandad fue tan grande que los indígenas se negaron a servir en Huancavelica, coincidiendo ello con la decadencia de los socavones alrededor de 1648. Y entonces se crea una administración estatal del mercurio que se le llamaba el Real Estanco del Azogue. Lo que hacía el Estanco del Azogue era hacer contratos con empresarios mineros particulares, hoy día le llamaríamos con contratistas, para que ellos exploten Santa Bárbara, pero estaban obligados a venderle al estanco su producción. Estos contratistas que he mencionado explotaban la mina, pero este sistema demostró tener sus problemas en el largo plazo, porque los mineros, los contratistas, finalmente eran una especie de inquilinos de la mina y no se preocupaban en hacer una explotación correcta para el largo plazo. Ellos seguían las vetas, como quien sigue, digamos, una serpiente que va por el bosque, de manera que los socavones seguían rutas caprichosas, que no coordinaban bien sus esfuerzos, de manera que la mina era descrita como un laberinto de calles en el cual uno fácilmente se perdía. Esto llevó a que se perdiese inclusive la veta en la década de 1640, de manera que se perdió la veta principal y la producción de Huancavelica decae en la segunda mitad del siglo XVII. Santa Bárbara conserva aún escudos coloniales tallados en piedra en uno de sus socavones.
así como las instalaciones en desuso de la planta procesadora construida a mediados del siglo pasado. La antigua y derruida comunidad campesina ofrece un pueblo abandonado y semidestruido por la violencia terrorista en la década de los 80. Se aprecia su iglesia de origen colonial y desde una de sus cumbres se puede ver en todo su esplendor la ciudad de Huancavelica. El descubrimiento de Santa Bárbara dio pie al crecimiento rápido del poblado en el valle. Al cabo de pocos años, creció lo suficiente para que el virrey don Francisco de Toledo ordenara fundar el pueblo rico de Oropesa. Era el 4 de agosto del año de 1571. El pueblo fundado recibió la denominación de Villa Rica de Oropesa y fue sede de la gobernación de Huancavelica. Para esa época, la ciudad ya estaba poblada por decenas de españoles y centenares de indios dedicados a la explotación de las minas de Santa Bárbara. La aparición y la denuncia de Cabrera hace que mucha gente llegue a Huancavelica y empiece a hacer denuncias de las minas, que era posible. Entonces se crea un movimiento hacia la ciudad y para explotar las minas. Hay mucho gasto, muchos problemas, porque Huancavelica se llena de migrantes y de mineros, y entonces empiezan a exigir de que se funde una ciudad. La villa nació con toda la celebración de una ciudad española, con festejos, bombardas y el fervor religioso propio del momento, nombrando como patrona del lugar a la Virgen de las Nieves. El departamento se desarrolló en base a la explotación del mercurio, existente en abundancia en la mina de Santa Bárbara. Durante los 300 años de dominación española, Huancavelica contribuyó con su mercurio al sostenimiento de la corona española.